los hermanos de la iglesia en la provincia, que también siempre nos están acompañando. Estos días no tuvimos actividad porque estaba el trabajo de los niños, la escuela dominical y todo esto, y se extrañaban de no encontrar los cultos grabados, ¿no? Pero bueno, ahora estamos regresando con el culto de hoy y deseándole que el año 2024 sea mejor que el 2023 que se fue, sea un buen año para todos, que Dios le prospere, le bendiga, le guarde, le acompañe a lo largo de cada uno de esos días que están en el futuro, ¿no? Que tenemos que transitar, si es la voluntad de Dios y todavía el Señor no ha venido por la iglesia, y es que estamos todavía en este mundo, necesitamos que Dios nos acompañe, ¿no? Sí, tenemos un futuro incierto, porque todos sabemos, ¿no? El movimiento en esta parte del mundo, ¿no? En Argentina, con estos cambios de gobierno, con todo lo que se está proponiendo adelante, necesitamos que Dios nos acompañe, necesitamos la presencia del Señor, ¿no? Y quiero ir a la palabra del Señor esta noche en el libro de Hechos, capítulo 3 de la palabra del Señor. Estaba escuchando los preliminares, cada uno de los hermanos que ha compartido, animándonos a continuar y a permanecer fieles hasta el final. Y quiero compartirles estos pasajes de Hechos capítulo 3, pasaje muy conocido, pero vamos a detenernos en un punto. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de oración, la hora de nona. Y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando los ojos en él, dijo: mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo: ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándolo de la mano derecha, le levantó, se afirmaron sus pies y sus tobillos, saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le conocían que era el que se sentaba a la limosna a la puerta del templo La Hermosa, y fueron llenos de asombro y de espanto por lo que le había acontecido. Amén. Está aquí la palabra del Señor, ¿no? Aquí encontramos tantas riquezas espirituales, ¿no? Especialmente el método por el cual la iglesia crecía, por el cual las almas se convertían, ¿no? El método de Dios. A veces hay seminarios para el crecimiento de la iglesia, para, ¿no es cierto?, desarrollar la iglesia y hacerla crecer. Yo creo que hay que recuperar el método de Dios. El método de Dios no falla, y esto recorría todo aquel mundo conocido, y la gente venía al Señor por estas maravillas, ¿no? Por estas obras que Dios hacía, que era la publicidad más segura y la más barata, ¿no? No había que pagar
las redes, la televisión, la radio, hacer panfletos, afiches, ¿no? Era la mejor publicidad que existía y que hemos perdido como iglesia del Señor, ¿no? Y me detenía en este pasaje cuando aquel cojo de nacimiento era llevado a la puerta del templo para pedir limosna, ¿no? Mejor lugar para pedir ayuda, porque se supone que la gente que va a la iglesia es una gente caritativa, es una gente dadivosa, compasiva. El mejor lugar había elegido este mendigo para pedir ayuda, la puerta de la iglesia. Ahí estaba con su dificultad, cojo de nacimiento. Le tenían que alzar, le tenían que traer y le tenían que llevar a su domicilio cada día. Ahí estaba pidiendo cuando Pedro y Juan subían a la oración, a la hora de la oración. Subían al templo y este hombre dice que puso los ojos en estos dos siervos de Dios, Pedro y Juan, y a mí me llama poderosamente la atención la respuesta de Pedro, ¿no?, para este mendigo. Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. ¿No? ¿Qué diferencia con los pastores millonarios, ¿no?, de hoy en día, de las megas iglesias, ¿no?, que tienen colecciones de autos, viven en mansiones, con aviones particulares, ¿no? Los siervos del Señor de aquel tiempo no tenían nada. No tenía para darle una limosna. Se supone cuando damos una ayuda, una limosna, es lo que tenemos, ¿no es cierto? A veces lo que nos sobró, lo que nos quedó, echamos manos y le damos a algún necesitado, ¿no? No se necesita tener mucho para dar una ayuda, ¿no? Es lo que tenemos por ahí, pero ellos no tenían siquiera este resto, porque no había siquiera un resto para darle a este mendigo. No tengo nada, no tengo plata, no tengo oro, pero Pedro dice: lo que tengo te doy. ¿Qué era lo que tenía Pedro? No, a mí me asombra porque este es el mismo Pedro que allá en la barca el Señor le recrimina por su poca fe. Cuando la tormenta, ustedes se acuerdan, ¿no? Pedro era pescador y la barca de Pedro muchas veces transportaba al Señor de una orilla a la otra. Y en una de esas tempestades, allí estaban atemorizados, asustados, desanimados, como hemos escuchado esta noche, desalentados, ¿no? Y el Señor le tiene que recriminar: hombre de poca fe, ¿por qué estáis así amedrentados, asustados? ¿Por qué dudaste? No, fue cuando Él calmó los vientos, calmó las olas, hizo bonanza, pero no sin antes reprenderle por su poca fe. Es el mismo Pedro que en otra ocasión cae de rodillas en la barca y le dice al Señor, viendo esas maravillas: apártate de mí, que soy hombre pecador. ¿No? Cayó de rodillas en la cubierta de la barca, temblando y diciendo: apártate de mí, porque soy un pecador. Cuando el Señor le dice: no temas, porque yo te haré pescador de hombres. ¿No? Es el mismo Pedro que cuando lo capturan al Señor saca la espada y le corta la oreja a aquel soldado romano llamado Malco. Le rebana la oreja. El Señor tiene que hacer un milagro y restituírsela, ¿no? Pero en un arrebato, ¿no? Aquel que era predicador ya hacía 3 años, que había sido comisionado para anunciar el Evangelio, orar por los enfermos, echar fuera los demonios, en un arrebato pierde la paz, pierde la templanza, el dominio propio, y saca la espada
No sé qué hacía Pedro con una espada en el cinto. No sé, cuando miramos eso, ¿no es cierto? Encontramos que quizás en la forma de vestirse de los orientales permitía tener una espada cubierta por la túnica, por el manto. Porque si el Señor hubiera visto a uno de sus apóstoles con espada, Él lo hubiera reprendido, seguramente. Es lo mismo que yo vea a uno de mis compañeros que viene con una 45 en la cintura, ¿no? Me parece que no va a subir a la plataforma, me parece que no le voy a dejar tomar este lugar, ¿no? Me parece. Bueno, no había 45, no había revólveres, pero había el arma defensiva, era la espada. Y Pedro no se había despojado de la espada, tal así que el Señor le dice, el que a hierro mata, a hierro muere. ¿No? Le reprende y repara aquel daño que había sufrido el soldado romano. Es el mismo Pedro que en la entrega del Señor niega conocer a Cristo 3 veces. También profetizado por el Señor que antes que el gallo cantara, una vez Él le iba a negar 3 veces. Cuando Él estaba diciendo, Señor, mi alma yo pondré por ti. Él estaba diciendo, aunque todo esto te negaren, yo estoy dispuesto a morir por ti. Yo no te negaré. Es cuando el Señor le dice, antes que el gallo, de cierto te digo, antes que el gallo cante una vez me habrás negado 3 veces. Es cuando el Señor le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo. Y yo he orado para que tu fe no falte. Se lo había advertido, ¿no? Y parece que Pedro se olvidó. Cuando dijo, mi alma voy a poner por ti, ¿no? Gloria al Señor. Es el mismo Pedro que ahora está diciendo para el mendigo, para el paralítico, no tengo dinero para darte una ayuda, pero tengo algo. Y lo que tengo te doy. Fíjese lo que tenía Pedro. No, qué tremendo, porque no tenía bienes materiales, no tenía poder adquisitivo, no tenía nada, no tenía bienes, pero dice, tengo algo. ¿Y qué era eso algo? Le dice al paralítico, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y le toma la mano y le levanta y se le afirman los pies y los tobillos y termina entrando y saltando en el templo y alabando a Dios, ¿no? Corriendo. Testimonio que va a maravillar a todos los que le conocían, que por años él ocupaba un lugar en la puerta del templo pidiendo. Y todos, dice, se llenaron de asombro y espanto. Sabía que eran paralíticos de nacimiento, nunca había caminado, ¿no? Pero mire lo que tenía Pedro, ¿no? Qué cosa maravillosa, ¿no? Y yo quiero hablarle de esto, porque no es solo que Pedro tenía esto, no, esto es entregado a la iglesia, a usted, a mí, a las hermanas, a los jóvenes. A todos es entregado esto, ¿no? Fíjese de vuelta a la página, capítulo 5, verso 15. Dice, tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas y en lechos, para que viniendo Pedro, al menos su sombra tocase a alguno de ellos. Y aún de la ciudad vecina concurría multitud a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. Todos eran curados. No había
ninguno que se volviera enfermo. Por eso hablaba de la mejor publicidad de la iglesia que puede existir. La mejor promoción que tiene la iglesia. Los milagros, las sanidades, las liberaciones, las maravillas que Dios hacía. Y fíjese lo que tenía Pedro, que ponían los enfermos en lechos para que cuando Pedro pasara, la sombra de él, ¿no? La sombra tocara a los enfermos y los enfermos se sanaban. A sombra de Pedro. No es que le pedían a Pedro que orara, que pusiera las manos, que ungiera con aceite. No, simplemente acomodaban en camastros a los enfermos para que cuando el apóstol Pedro pasara por allí, la sombra de él. Esto es bíblico, yo muchas veces he predicado sobre esto. Oh, yo no creo sobre la oración de las prendas de los enfermos. Creo que esto viene de un origen de curanderismo. Los curanderos, los hechiceros, los brujos. Cuando vas a hacer un trabajo, tienes que llevar una prenda. Si tienes mal de amor, tiene que ser una prenda íntima. Si no, tiene que ser algo que va a hacerle un trabajo a alguna persona, tiene que llevarle algo que le pertenezca. ¿No? Un poco de cabello, una fotografía, algún pañuelo, algo que usa, ¿no? Alguna prenda de los enfermos se lleva y el curandero, el brujo, el hechicero hace el trabajo sobre esa prenda, sobre ese objeto, ¿no? Y esto se ha importado al seno de la iglesia, donde muchas congregaciones se ora por las prendas, se ora por la fotografía, se ora por las llaves, se ora por pertenencia de la gente. Esto yo nunca acepté, nunca estuve de acuerdo con esto, porque esto es, vuelvo a decir, importado del ocultismo que ha entrado dentro de la iglesia. Ahora sí, lo que yo estoy de acuerdo es en las prendas, los objetos de los siervos de Dios, porque esto es bíblico. Eliseo, cuando fallece el hijo de la viuda, manda a su criado con su báculo, con su cayado adelante, mientras que él iba, y le dijo: llega allá y coloca mi báculo sobre el niño que está muerto. El niño estaba muerto, lo había puesto en una sala, allí en un cuarto, y llega el criado y hace esto, mientras que Eliseo llegaba. Luego el chico va a ser resucitado y devuelto a la vida. No, él dice que el apóstol San Pablo mandaba sus sudarios, sus pañuelos, y estos se ponían sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Acá vemos a la sombra de Pedro sanando a los enfermos. Vemos allá en la historia bíblica cuando Eliseo muere y lo sepultan después de muchos años. En un cortejo fúnebre llevaban un difunto, una caravana, habían estado en el velorio, llevábanlo a enterrar en el mismo cementerio. Y de repente unos bandidos aparecen para asaltar a los deudos que estaban teniendo este entierro, y se asustan y dejan caer el cuerpo del difunto. El cuerpo del difunto toca los huesos de Eliseo, que se ve que a través del tiempo en aquellos cementerios quizás, ¿no es cierto?, rurales, del campo, los huesos estaban al descubierto, pero no eran huesos comunes, eran los huesos del profeta Eliseo. Y dice que el difunto, cuando cae, toca los huesos del difunto Eliseo y resucita. ¡Wow!, ¿no? Parece que aún los huesos del profeta
tenían virtud, tenían poder, no sé. Había una esencia de poder de Dios en la sombra de Pedro, no era una sombra cualquiera. Era la sombra de Pedro y esto obraba milagros y sanidades, dice la Biblia. Todos eran curados, los atormentados eran libres, los enfermos eran sanos, gloria al Señor. Entonces sí yo creo que transmitimos a nuestras prendas o a nuestras cosas que utilizamos, transmitimos algún tipo de virtud. ¿Se acuerda la mujer con flujo de sangre que no podía llamar la atención del Señor, pero metiéndose en la multitud, él ya dijo, si tan solo yo pudiera tocar el manto del Señor, yo sé que quedaré sana de este azote. Y se abrió paso entre la gente y tocó el borde del manto. El Señor no habló con ella, el Señor no oró por ella, el Señor no supo hasta mucho después, porque el Señor dijo, parándose, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dijeron, pero la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Porque estaba caminando entre la multitud y todo seguro le tocaba, pero el Señor dijo, hay un toque diferente. Porque sé que ha salido virtud de mí. No es el toque de la multitud oprimiéndome, sino es un toque de fe diferente. Porque sé que ha salido virtud de mí. Y ahí la mujer se sintió descubierta y se dio a conocer. Yo te he tocado. Y aquel azote que por años tenía flujo de sangre, ¿no? Allí, ¿no es cierto?, se detuvo y fue libre. No oró por él, por ella. No la ungió con aceite. Tocó el borde del vestido del Señor, el manto del Señor. Entonces, dice por allá la Biblia que cuando rescatamos a alguien del pecado, de las brasas, porque está en la condenación, porque se pierde, porque no tiene a Dios en su vida, porque vive en cualquier manera en los vicios, en el pecado. Cuando rescatamos a alguien, dice la palabra de Dios, tenemos que aborrecer la ropa contaminada por su carne. A la pucha. Dice que aquellos que vienen del vicio, del pecado, de la abominación, de la idolatría, tenemos que aborrecer su ropa contaminada por su carne. ¿Alguien me busca ese texto? Judas 23. Gracias, hermano. Lo podemos leer porque estoy de memoria y alguno puede. Judas 23, un librito que está antes de Apocalipsis, que tiene un solo capítulo. Dice, mas hacer salvo a otros por temor, arrebatándolo del fuego, aborreciendo aún la ropa que es contaminada con la carne. Sacarle del fuego porque se está quemando, se está perdiendo. Como un tizón que uno arrebata antes que se queme del fuego. Así muchos de nosotros hemos sido rescatados del fuego, de las brasas. Y dice la palabra, decía Judas, que hagamos esto, arrebatemos a alguno del fuego, pero dice aborreciendo la ropa contaminada por la carne. Así como los hombres de Dios, ¿no es cierto?, transmiten a sus prendas, a sus objetos, a lo que usa, transmite virtud. Así el pecador contamina su ropa, sus prendas, sus objetos.
No, se contamina, es ropa que hay que aborrecer. Yo enseño a los hermanos cuando les regalan alguna ropa usada, métala en una bolsa y tráigala para que oremos. Porque ahora la va a usar un hijo de Dios y quién sabe quién la usó antes. No sé si a veces ropa o objetos que fueron consagradas a los demonios. ¿O usted no cree que se consagran las cosas a los demonios? Podríamos hacer un estudio bíblico de cuando se consagran las cosas a Dios. Tenemos instrumentos aquí que han sido consagrados a Dios. Tenemos este salón que fue consagrado a Dios. Hasta sus bancas donde usted está sentado fueron consagradas a Dios. ¿Qué quiere decir? Apartada para el uso del servicio de Dios. Eso es consagrar a Dios. No quiere decir que es sagrado. Pero cuando yo toco estos temas, algunos me salta la yugular. Porque dice que está hablando de cosas sagradas. No estoy de cosas, no estoy hablando de cosas sagradas. Estoy hablando de cosas consagradas, dedicadas a Dios. Es decir, que acá no se va a usar para un baile, acá no se va a usar para celebrar un aniversario de boda o otra cosa. Es consagrado para Dios, los instrumentos lo mismo. Los consagramos a Dios. Y así como consagramos a Dios, el diablo también consagra personas, objetos, terrenos, propiedades, casas, carros, autos. No, cualquier cosa se puede consagrar a Dios o al diablo. Por eso dice Judas, aborreciendo esa ropa contaminada por su carne. ¿No? Entonces le regalaron, usted no sabe el origen, mete en una bolsa y traiga para que hagamos una oración. Y que Dios lo limpie. Porque usted sabe, el curandero y el hechicero trabajan sobre las prendas. Y yo soy alumno de la hechicería. Porque mi mamá era adicta a los curanderos. Y yo soy el hijo mayor. Entonces mi mamá recorría todos los curanderos y hechiceros de los alrededores. Cada vez que nos enfermábamos, la vieja nos llevaba a curar. No sé por cuántos lugares no me ha llevado. Y cuando fui adolescente y empecé a andar enamorado, mi mamá me llevaba las prendas íntimas para que me curaran del mal de amores. Para sacarme de encima las guainas, ¿no? Entonces tenía que llevar prendas íntimas, camiseta, calzoncillo, eso le pedía el curandero. Por eso digo que no es bíblico orar por las prendas, como muchas iglesias hacen. No tiene fundamento en la Biblia. Sí tiene fundamento las prendas de Pablo, los sudarios de Pablo que se llevaban, que hoy tampoco se justifica, porque hoy tenemos transportes, calles iluminadas, asfaltadas, medios de transporte para llegar a cualquier parte. No se puede ir. Estos días mi hija venía de Misiones en una promoción en avión, ¿no? Consiguió un pasaje más barato que el ómnibus, porque son promociones, y en 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 de la provincia de Misiones, 1.600 kilómetros, estaba aterrizando en Aeroparque. Esto no había en los días de Pablo. Entonces Pablo, cuando lo mandaban a llamar de una aldea media lejana, tenía que calcular quizás 3 días, 4 días de viaje para ir a visitar a aquel enfermo y orar por ese enfermo. Entonces, ¿qué hacía Pablo? No había muchos siervos de Dios. Hoy hay cantidad de siervos de Dios. Si no va el pastor, va un anciano, va un obrero, va un diácono, un colaborador, alguien va. ¿No?
Pero en aquel tiempo la obra comenzaba, no había todavía muchos siervos de Dios. Pablo era demandado de uno y de otro lado. Entonces, ¿qué hacía él? Sacaba sus pañuelos, sus sudarios y los mandaba a colocar arriba de los enfermos. Y él iba para otro lado, ¿no? Y colocaban esos sudarios y los enfermos se sanaban, como ocurría con la sombra de Pedro, ¿no? Hay una virtud, gloria al nombre del Señor, en todo lo que utilizan los siervos de Dios. Por eso dijo Pedro con toda confianza, el mismo Pedro que negó al Señor, el mismo Pedro que cayó de rodillas en la barca, el mismo Pedro que rebanó la oreja del soldado romano, ahora está diciendo lo que tengo. ¿Cómo? ¿Cuándo recibió? ¿Cómo recibió? ¿Qué recibió Pedro? Para poder tener la certeza, la seguridad de decirle al paralítico, lo que tengo te lo doy. Levántate y anda y alaba a tu Dios. No dijo, voy a orar, quizá la misericordia de Dios. Vamos a pedirle a Dios, quizá Dios te tenga compasión y te sane. No, él dijo, yo tengo. Fíjese la certeza que tenía Pedro. ¿Y dónde encontramos que recibe esto? En Mateo 16. Vamos a dar lectura. Mateo 16. Versículo 13. Viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, le preguntó a su discípulo diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quiénes dicen ustedes que soy? Y ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Y él le dice, ¿y vosotros quién decís que soy? A su discípulo, porque esto es importante para la salvación. Saber quién es Cristo. Si tú no sabes quién es Cristo, estás en problemas. Porque todo el mundo conoce a Cristo, todo el mundo habla de Cristo. La Navidad se celebró en todo el mundo y tiene que ver con el nacimiento de Cristo. Pero ¿cuánta gente sabe quién es Cristo? Los testigos de Jehová hablan de Cristo. Los adventistas hablan de Cristo. Los mormones hablan de Cristo. Los católicos hablan de Cristo. Y los curanderos, si te descuidas, tienen allá los espiritistas, tienen la familia real, José, María y Jesucristo. Esta es la familia real para los espiritistas. Así le llaman. Y está José, María y Cristo. Muchos curanderos tienen el crucifijo y te van a curar en el nombre de Cristo. Porque ningún curandero te va a curar en el nombre de Satanás. Satanás es un engañador y un usurpador. Entonces, todo engaño viene camuflado en el nombre de Dios. Tenía mi abuela, estos días hice un posteo sobre mi abuela que era curandera. Una curandera muy famosa en Florencio Varela. Yo era chico, iba a pasar las vacaciones en la casa de ella, en una casa de campo. Y yo recuerdo 2 cuadras de cola todos los días, de gente que venía a curarse. Siempre había 2 cuadras, 3 cuadras. Ella salió en los diarios, en la radio de Florencio Varela, todo el mundo le conocía, doña Ana, la curandera muy famosa por muchos años. Yo le prediqué el Evangelio por primera vez. Y le gané para el Señor luego. Y murió en Cristo, se bautizó, fue una miembro ejemplar, una mujer de fe hasta los 98 años que murió. Le gané para el Señor. Pero ella, cuando yo le prediqué por primera vez, me dijo, nieto, ore por su abuela. Porque yo curo en el nombre de Dios. Yo ayudo a la gente.
yo no cobro, me decía. Porque no cobraba. Pero después que te curaba, abría el bolsillo del delantal. Tenía esos delantales de ama de casa con un bolsillón grande. Adelante. Entonces ella te curaba y abría el bolsillo y la gente ya sabía que tenía que poner ahí algo. El asunto es que ella vivía muy bien, mantenía toda la casa, porque el marido era medio un vago, borracho, que nunca le gustaba trabajar. No era mi abuelo, era mi abuelastro, porque ella era viuda de mi abuelo y se volvió a casar con otro viejo vagabundo. Entonces ella mantenía al viejo vagabundo y pagaba todo. Vivía muy bien y no cobraba, era cierto. Entonces ella decía, yo hago un bien a la gente y curo en el nombre de Dios, nieto. Yo no curo en el nombre de Dios. Te curaba culebrilla, empacho, pata de cabra, mal de amores, estómago caído, hernia, qué sé yo. Lo que vos tuvieras, te curaba. Y si tu marido te dejó, tu novio te dejó, ibas a verla a ella y te hacía volver. Hacía volver, unía a las parejas. Ella curaba de todo. Gloria, hasta que apareció Cristo en la vida de ella. Se convirtió al Señor y dejó el curanderismo para siempre. Y los últimos años de ella fue una fiel creyente, ¿no?, que perseveró en el camino del Señor hasta que Dios le llevó. Se bautizó, gloria al Señor. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que el curandero no va a decir yo trabajo con los demonios, yo trabajo con Satanás, ¿no? Yo curo en el nombre de Dios, yo ayudo a la gente, yo hago un bien. Yo curo en el nombre de la Virgen de Cristo. Porque tiene que camuflarse el engaño. No puede, si viene en nombre de Satanás, nadie va a ser cliente. Porque nadie va a querer tener trato con semejante personaje. Pero si viene en nombre de Dios, porque encima la vieja hacía un rezo que le habían enseñado otros curanderos. Curaba de palabra. Entonces esos rezos, esas oraciones se transmiten de curandero a curandero. Hay un cierto día, una cierta hora donde te puede transmitir el conocimiento. Y ella ya hacía ese rezo que se hace en el nombre de Dios, no se hace en el nombre de Satanás. No, porque eso dice la Biblia, que Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar, si le fuera posible, a los escogidos. Al amado nombre del Señor, ¿no? Gloria a Dios. Es el engañador, gloria. Pero Cristo aparece en en el satanismo aparece Cristo. En el espiritismo aparece Cristo. Es una sesión espiritista y tienen allá un cuadro grande con un Cristo medio feo el Cristo, no me gusta, una barba de 2 puntas. No me gusta para nada, pero bueno, es el Cristo de ellos. ¿No? Cada uno tiene su idea, gloria al nombre del Señor. Pero acá estaba, ¿no es cierto?, era importante qué pensaba cada uno acerca de Cristo. ¿Quién es Cristo para ti? Esto depende de nuestro destino eterno, la salvación del alma. ¿Quién es Cristo? Por eso el Señor le dijo, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Algunos de los profetas, algunos de los Juan Bautista, dijo uno. Jeremías, dijo otro. Elías. Pero por ahí salta Pedro. En el verso 16, respondiendo Simón Pedro, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que tienes que creer. Eso es lo que tienes que estar convencido, que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Tú eres, el Cristo quiere decir el ungido. Tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo,
bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso somos creyentes, porque el Padre nos reveló a Cristo. Al Cristo verdadero, no al Cristo de la pared, ni al Cristo de los crucifijos, ni al Cristo de los retratos, sino al Cristo verdadero, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor se lo dice a Pedro, esto te lo reveló mi Padre. Gloria al Señor, aunque un rato antes le había dicho, apártate de mí, Satanás. No. Lo trató de Satanás. ¿Cómo se reaccionaría un hermano si el pastor le dice, sal de aquí, Satanás? Perdemos un miembro. Se nos va para siempre. Imagínense que yo le diga, apártate, Satanás, de mí. ¿Continuaría en la iglesia o se iría para siempre? Bueno, Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Con alguna opinión que Pedro tenía que era carnal. Y el Señor lo trató de Satanás. Pero acá ahora lo alaba. Dice, esto no lo conoces por carne y sangre. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres. Gloria al Señor. Y ahora le va a entregar lo que Pedro allá en Hechos dijo, yo tengo. Y lo que tengo te doy, le dijo al paralítico. Ni siquiera oraron, No oraron por el paralítico. No le ungieron con aceite ni le pusieron las manos, nada. Y esto aprendieron del Señor, porque el Señor muchas veces no oró por los enfermos. La mujer de flujo de sangre ni le vio la cara. Después se dio a conocer quién era. Pero no habló con el Señor, no le manifestó su necesidad, nada. Y quedó libre de ese azote. Alabo el nombre del Señor. Y ahora Pedro, allí con el paralítico en el templo de la Hermosa, él no ora. Él le dijo, no tengo para darte una limosna, pero lo que tengo te doy. Y enseguida le dijo, levántate, anda, alaba a tu Dios. No oró. ¿Por qué? Porque Pedro estaba convencido de lo que el Señor le estaba entregando. Nosotros no. Nosotros no nos hemos convencido. Que no es por tu mérito, no es por tu que te esfuerza o porque ora mucho o porque ayuna. No tiene nada que ver, porque le estoy contando el tránsito de Pedro en su carnalidad, en su flaqueza, en su debilidad. No, sin embargo, ahora la sombra de Pedro libertaba a los endemoniados y sanaba a los enfermos. Tampoco no hacía falta que llamarlo a Pedro, Pedro, orá por mi hijo. No, ponían al niño para que cuando la sombra de Pedro pasara, le tocara al niño enfermo y el niño se sanaba. ¿Sabe cómo se llama lo que recibió Pedro y lo que recibimos nosotros, lo que yo tengo, lo que tiene Pablo, Mario, usted, cualquiera? Autoridad delegada. Le dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos. Lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este texto se ha prestado a tantas malas interpretaciones.
tan malas interpretaciones que la Iglesia Católica lo tiene a Pedro como el primer papa. Porque dice que Jesús dijo para colmo, Pedro significa pequeña piedra. Pedro significa piedra pequeña. Entonces, ¿qué dice la Iglesia romana? Sobre Pedro se fundó la iglesia. Porque dijo el Señor, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, pequeña piedra. Pero vamos a situarnos en la conversación. Vamos a suponer que Marcelino se llame Pedro, pequeña piedra. Entonces yo soy el Señor hablando con Pedro. Y le digo, tú eres Pedro, pequeña piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ver, tú eres pequeña piedra. No dijo voy a fundar sobre Pedro, pequeña piedra. Sobre esta roca es la traducción correcta. Cristo es la roca, no es pequeña piedra. Cristo es la roca, cabeza del ángulo. Gloria al Señor. Entonces está diciendo el Señor, tú eres pequeña piedra, pero sobre esta roca fundaré mi iglesia. Gloria al Señor. La piedra principal de la iglesia, fundamento, es Cristo, no Pedro. Y le dice, a ti te daré las llaves. Y lo imaginan a Pedro con un gran llavero abriendo las puertas en el cielo. Cuando llegas allá te recibe Pedro con el llavero y Pedro te abre la puerta para que entre. En el cielo no se entra con llave ni con puerta. ¿Sabe qué quiere decir? A ti te daré las llaves, quiere decir a ti te daré la autoridad. A mi iglesia, a esa iglesia que voy a fundar sobre la roca, le voy a dar la autoridad. Llave significa autoridad. ¿Autoridad de qué? De abrir y cerrar. Alabado el nombre de Dios. Y lo dice el Señor en el contexto, todo lo que atares aquí será atado en el cielo. Todo lo que desatares aquí será desatado en el cielo. Pedro sabía que tenía esto. Entonces le dice al paralítico, levántate, yo te desato de esa atadura que el diablo te hizo en las piernas, que nunca caminaste. Yo te desato, levántate, alaba a tu Dios. No necesito orar, no necesito ayunar, no hice una petición a Dios. Él dijo, yo te desato, yo te doy lo que tengo. ¿Qué tenía? Autoridad delegada, gloria, no me alcanza el tiempo. Pero yo miraba los piquetes, el nuevo protocolo de Bullrich, las 3 fuerzas de seguridad. Los piquetes tienen que ir por la vereda, no puede cortar en la calle. Un aplauso para la Bullrich. No, nosotros no aplaudimos, pero un aplauso para la Bullrich. No, y todo el gasto que demande el movimiento de las fuerzas de seguridad. Las 3 fuerzas sacó a la calle. Gendarmería, prefectura y policía federal y policía de la ciudad. Todos en la calle a que no corten el tráfico. Porque hay gente que va a trabajar y todo lo que demande ese movimiento le va a ser facturado a los que hicieron el piquete. Le mandó una factura de 60 millones de pesos a los que hicieron el último piquete. Tienen que pagar al gobierno 60 millones de pesos que costó el movimiento de la fuerza de seguridad. Y tienen que limpiar, mandar a limpiar toda la ciudad y dejarla como estaba. Un gloria a Dios por lo menos. No, qué maravilla, gloria al Señor. Pero miraba la fuerza de seguridad haciendo los cordones, ¿no? Yo tuve el privilegio de viajar a Estados Unidos. Cuando tenía relación con mi hermano me invitó. Y fui a California. 24 horas de avión. Y hay una cosa que a mí, usted puede decir que vi en Estados Unidos, que me llamó la atención. Bueno,
el orden, la limpieza. Apenas llegué me dijeron, no se te ocurra tirar un papel de caramelo en la calle porque te hacen la multa. Hay que tirar los papelitos en el cesto. Puede tirar como hacemos acá por la ventanilla. No, no se te ocurra porque te detienen. Te van a multar. No, cosas así me llamaron la atención porque son tan opuestas a nuestra cultura. Pero sobre todo lo que me llamó la atención fue la policía en Estados Unidos. Si algún día usted va, se va a acordar de este viejo pastor y va a echar una mirada. La policía de Estados Unidos son todos como Schwarzenegger, ¿no? Para ponerle ahí algo del cine, de Hollywood. Unos monstruos con unos tubos así, el uniforme manguita corta, ¿no? Con todo el armamento, esposas y todo lo que llevan. El armamento parece que va a la guerra de Vietnam. Y bueno, yo me paraba a mirarlo porque ellos marchan como si estuvieran desfilando, ¿no? Sacando pecho y unos monstruos así, unos negros, algunos negros, otros latinos, blancos, pero unos aparatos con unas espaldas así. Y miraba por todo lado, porque hay policía por todos lados, en las plazas, en los mercados, donde usted, en las terminales, en los hoteles, hay policía por todos lados. Van siempre de a dos. Y yo no pude ver ningún petizo barrigón, como nuestra policía, con la camisa desabrochada, el ombligo afuera. No pude ver ni uno. No, yo miraba y decía, ¿de dónde lo sacan estos tipos, no? Hacen un casting, no sé, para contratarlo. Pero da miedo de verle nada más. Me dijeron, no tire papeles, ni estaba. No cruce donde no tiene que cruzar la calle porque te detienen. Hay que cruzar por la senda peatonal cuando abre el semáforo. Acá cruzamos por donde nos queda más cerca. Bueno, ahí hay que cruzar las sendas peatonales. Yo era un relojito porque da miedo a estos tipos, ¿no? El armamento, tienen unos cuchillos de monte acá con funda que les llega por lo menos a la rodilla, ¿no? Y todas las municiones, ¿no? Algunos se cruzan las municiones acá, las balas con esos cintos portan municiones. Pero unas cosas que usted ni para abrir la boca da, ¿no? Yo decía, bueno, no sé, Estados Unidos, pero usted mira acá, no, peticito así. Estos días miraba unas niñas digo porque pueden ser mi nieta, no sé, 19 años, 18 años, de vestido de policía, una niña, chiquititas así. ¿Cómo le puedo decir? Más chiquita que cualquiera de las hermanas acá, ¿no? Como la hija de Rosita, así, más chica todavía. Con el gorrito, la pistola, todo el uniforme. Y yo miraba a esa chica en un operativo, ¿no? Y digo, viene un delincuente de la Villa 1114, la Villa Carlos Gardel, ahí cualquiera de esos lugares, todo tatuado, con un aro en la nariz, otro en la oreja. ¿No? Y estas niñas, ¿qué van a hacer? No, porque así los bracitos, policía. No, te dice que yo me pondría al lado de los policías de California, 3 veces el tamaño, una espalda así, unos tubos así. ¿No? Y ve a esa niña policía. Y yo digo, no. Sin embargo, esas chicas salen en el medio de la autopista con su gorrito, levanta la mano y detiene todo el tráfico. Y así venga un camionero manejando un camión de
40 toneladas, hace así y el camionero puede tener 150 kilos, 2 metros y tiene que poner los frenos y llega y le dice los papeles, baje del camión, los papeles, el registro en la cédula verde, ponga el camión en la banquina. ¿No? ¿Qué hace? Por fuerza, porque tiene bisel, porque sabe defensa personal, porque a lo mejor no sabe ni tirar. Hay policías, mujeres que la han matado porque no ha sabido agarrar la pistola y usarla. No, gloria al Señor. ¿Cómo se llama eso que tiene el policía? Porque hay policías en nuestra fuerza que no terminaron la escuela. Apenas saben leer y escribir. A veces están borrachitos, están dirigiendo el tráfico, en la camisa abierta, la panza al aire, ¿no? Todo desarreglado, gordo, que si tiene que correr una cuadra se muere infartado. Pero agarra el gordito ese panzón, levanta la mano y no importa el camión del porte que sea con acoplado, no importa, clava los frenos y le hace una seña y se tira a la banquina. Y le va a pedir todos los documentos y le va a tener que entregar y le va a decir, ábreme el camión, quiero ver lo que lleva, y tiene que abrirlo. ¿Cómo se llama eso? En la nación le delegó a esa niña, cuando le puso un uniforme, le dio una placa, le dio una gorrita, le delegó autoridad. Detrás de esa niña de 18, 19 años está todo el Estado, toda la ley apoyando. Te desobedece, hace un llamado al comando y vienen 15 y se lo llevan de las pestañas y va a dormir en el calabozo. Eso es lo que tenía Pedro. Eso es lo que Pedro entendió, que no era por su capacidad, su preparación, su santidad, su consagración, sino porque el Señor le dijo, te voy a entregar autoridad delegada, te voy a dar las llaves. Y ni las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia. Alabado el nombre del Señor, gloria. Pero no usamos. Porque muchos no sabemos que tenemos. Ni idea que tenemos. Pues yo soy nuevito, yo estoy empezando. No se trata de que sea viejo, no se trata que conozca la Biblia, no se trata de si sabe predicar, no sabe predicar. Se trata de aceptar lo que el Señor te pone en tu mano. Yo te entrego autoridad delegada. Y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Pero cualquier cosita nos desanima, nos aplasta, nos angustia. Y tiene, no, porque vuelvo a decir, puede ser el policía borrachito, analfabeto, gordo y panzón, que no puede correr una cuadra, pero él sabe que tiene una chapa acá. ¿No? Y que tiene una 45 acá y un gorrito azul. Gloria al Señor. Él sabe lo que esto significa. Gloria al Señor, ¿no? Y entra en un negocio y el comerciante, si es una pizzería, ya le prepara 2 pizzas. Tome, agente, lleve para el patrullero. Si está haciendo empanada, llévese una docenita de empanada. No, y así funciona. Porque su uniforme, él identifica que hay todo un estado detrás de ese gordito panzón.
Entonces a lo mejor vos como creyente sos un gordito panzón que no conoce el ayuno, que no sabe de una oración demasiado larga, que no sabe mucho de la Biblia, pero no importa. El Señor te dio una chapa y te dio un uniforme, te dio autoridad delegada para que la use. Gloria. Alabado el nombre de Dios. Pero se anima a decirle a un paralítico, levántate. Anda. Se anima a decirle un boliche o un prostíbulo que abrió en la esquina de tu casa, se va a cerrar. Me permite la hermana Gelsira, ¿no? Su marido no era creyente y el marido había abierto un bar en el pueblo donde vivíamos y ella tenía que trabajar. El marido le gustaba jugar bocha y truco y qué sé yo qué. Entonces la hermana trabajaba, atendía el boliche y vino a congregar conmigo, estoy hablando 50 años atrás. Y la hermana siempre fue fiel diezmista. Entonces traía el diezmo de su negocio y me entregaba para la iglesia. Y me pedía oración, ore hermano por mi negocio, ore para que... Y yo un día no le puedo mentir. Y soy medio cara rota. Digo, yo estoy orando para que su negocio se cierre. ¿Cómo, hermano? ¿Usted va a orar para que...? Sí, le digo. No es de Dios, tiene que cerrar eso. Yo estoy orando para que se cierre. Se cerró al poco tiempo, nunca más pudo abrir. Abrió almacén, se fue a trabajar de carnicería, mucho negocio tuvo, pero boliche nunca más, fue el último. Se cerró. ¿No? Porque tenemos autoridad para decir eso se va a cerrar. ¿No? Estaba predicando allá el apóstol San Pablo y había uno que le empezó a resistir en el evangelio. ¿Y qué le dijo? Oscuridad caiga sobre ti. Se quedó ciego el tipo. Y lo llevaron de la mano. Ciego. ¿Qué le dijo Pablo? Porque resistía el mensaje del evangelio. Le dijo, oscuridad caiga sobre ti. ¿Quedó ciego el tipo? No oró. Ay, Señor, sácale la vista. Señor, trata con él. Atorméntale. No oró. Él mandó. Oscuridad caiga sobre ti. Quedó ciego. Alabo el nombre de Dios. ¿Te acuerdas Pedro predicando en la iglesia un día? Levantando ofrendas. Vino ahí un hermanito llamado Ananías, trajo una ofrenda, la puso allá porque ponían al frente, ahí a los pies de los apóstoles. Y Pedro le dice, Ananías, toda esa platita que vendí una propiedad que tenía. Ay, ¿cuánto vendiste? Ahí está todo. Entregué todo. ¿En eso vos vendiste? Sí, ahí está toda la platita. Di para el Señor. ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo? Le dijo, Pedro, no me mentís a mí, le mentiste al Espíritu Santo, se cayó fulminado, cayó muerto. Los porteros lo sacaron, el cadáver, siguió el culto. Vino la esposa. Pasó adelante, la esposa le llama Pedro, le dice, mirá, acá tu marido acaba de dar una ofrenda grande. Yo le pregunté de qué era y la mujer dijo, vendimos una casa, una propiedad. ¿Y cuánto vendieron? ¿En tanto? Sí, ahí está todo, dimos todo para el Señor. Recién sacaron el cuerpo de tu marido por mentir. ¿Por qué mentiste tú también? Porque también mintió. ¿Sabe qué le dijo Pedro? La casa era tuya, vendida, la plata también era tuya, no tenía ni una obligación, ni siquiera de dar. Pero quisieron una hipocresía, aparentar. Quisieron aparentar que eran muy generosos, muy dadivosos. Y aparentando mintieron, porque se quedaron con una parte de la venta y dieron otra parte. Y le dice Pedro, la casa era tuya, vendida, la plata también era tuya, no tenía ni una obligación de dar. Pero ¿por qué mentiste?
¿Por qué dijiste que vendiste en 100 cuando la venta fue en 200? Mintió y eran los cultos, recién comenzaban los cultos de la iglesia apostólica. Y tuvieron 2 difuntos. Tampoco no oró el apóstol San Pedro: Señor, toma cuenta. Señor, a veces tenemos un enemigo y nos ponemos a ayunar y a orar. Señor, toma cuenta, me está persiguiendo, me está perjudicando. Ay, Señor, tenga misericordia. No oraron. Porque Pedro dice: lo tengo y lo que tengo te lo doy. Lo tengo. No tiene que buscarlo, no tiene que pedirlo, no tiene que esperarlo. Lo tiene, lo que tengo, eso te comparto. Usted lo tiene, yo lo tengo. ¿Por qué lo tenemos? Porque somos iglesia, porque pertenecemos a la iglesia. Alabado el nombre del Señor, porque a la iglesia se le entregó las llaves. Pero usted puede tener llaves de mi casa y no conocer mi casa, porque nunca fue y nunca usó. Yo le entregué, pero usted nunca pisó mi casa ni nunca entró adentro y no sabe lo que hay adentro. Y tiene la llave. Pero para que funcione tiene que usarla. La llave fue entregada a la iglesia, a usted y a mí. ¿Se anima a usarla en el año 2024? Úsela. No es solo entregó a los pastores, ¿no? A la iglesia. ¿Qué dijo el Señor? El que creyere en mi nombre. El que creyere, no el pastor, no el predicador, no el evangelista, el que creyere. No el que es bautizado con el Espíritu Santo y tiene dones y habla en lengua. No, el que creyere en mi nombre echará fuera demonios, pondrá la mano sobre los enfermos y estos sanarán. Gloria al Señor. El que creyere, si usted cree que el Señor le entregó esa llave, gloria al Señor. Gloria al Señor. Se encontró con alguien enfermo, ore, reprenda, dele lo que tiene. Dígale: lo que tengo te doy. No tengo plata, no tengo oro. Levántate. Estás sano. Alabo el nombre del Señor. Dele lo que tiene. Amén, hermano. ¿Se anima? Gloria al nombre. ¿Se anima el año 2024 a usar lo que tiene? Acuérdese, las llaves del reino de los cielos. Nada menos. Porque la llave de mi casa no va a encontrar mucha riqueza adentro. Es una casa común. Pero la llave del reino de los cielos. Hágase una idea, todo lo que tiene el reino de los cielos, y yo tengo la llave, usted tiene la llave. ¿No? Las llaves del reino de los cielos. ¿Qué hay en el reino de los cielos? ¿Qué existe en el reino de los cielos? Todo poder. Gloria al nombre del Señor. Para hacer cualquier cosa, la llave fue entregada a la iglesia. Tenemos la llave, gloria. Y dijo el Señor: lo que desata acá, yo desato en el cielo. Lo que ata acá, yo ato en el cielo. Hay un boliche lleno de borrachos, hay un prostíbulo. Ciérrelo en el nombre del Señor. Ciérrelo. Dígale, declare en el nombre del Señor. Ese boliche se va a cerrar. Ese prostíbulo se va a cerrar. Declárelo. Amén. ¿Tiene alguien enfermo? Sánelo en el nombre del Señor. No vaya a llamar a los pastores. Use la llave que Dios le entregó a la iglesia y usted parte de la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Use la llave. Tenemos toda una copia de la misma llave. Tenemos todo el mismo llavero. Que tengo yo, lo tiene usted. Yo lo uso, quizá usted no lo usa. Empiece a usarlo en este año 2024. Acuérdese de las palabras de Pedro. Lo que tengo, te doy.
No dijo voy a pedir, voy a buscar, voy a procurar, voy a orar a Dios que Dios me dé. No, lo tengo. Y lo que tengo, te lo doy. Ni siquiera cerró los ojos para orar, no puso las manos sobre el enfermo. No estoy diciendo que no oremos. Estoy diciendo que muchas veces esto sucedió sin que se orara, creyendo que tiene. Si usted cree que tiene, gloria al Señor, úselo. Póngase de pie en esta noche. Dios le bendiga. Alabo el nombre del Señor. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué te entregó el Señor? Acuérdese de esos agentes, miren la televisión y va a ver a algunos de la fuerza de seguridad que le da lástima. Porque usted sabe, ¿no? Lo rudo que puede ser un delincuente. Y usted mira la fuerza de seguridad y dice, ¿cómo se puede enfrentar a un delincuente armado que viene jugado a todo? No, si yo creo que ni instrucción tienen esas niñas que están portando un arma y una placa. Pero no importa que no tenga instrucción, no tenga instrucción, tenga fuerza, no tenga fuerza. Tiene autoridad, tiene un uniforme, tiene una placa. Y eso vale. No cualquiera se anima a tocarle fuerza de seguridad. No, sabe que es un delito y puede terminar preso. Entonces le detiene, le para, le pide los documentos y usted tiene que, aunque usted tenga 2 metros y pese 160 kilos. La niña de 18 años que pesa 40 kilos, el documento. Abra el bolso, ¿qué lleva ahí? Y usted ve el grandote allá que está abriendo el bolso y autoridad delegada. Acuérdese de esto para el 2024. Dios nos dio autoridad delegada, tenemos llave, todos los creyentes, los que somos parte de la iglesia, tenemos la llave del reino de los cielos, nada menos. Úsela, gloria al Señor, úsela, use lo que tiene. Dígale, no tengo plata para darte, no tengo trabajo para ofrecerte, pero sí tengo algo y eso te doy. Sé libre, gloria al Señor. Sé sano, gloria, sánama. Entregue lo que Dios tiene, que te dio y te puso en tus manos, úselo. Dios te bendiga. ¿Se anima a usarlo en esta noche? Para declarar un año 2024 de bendición y de prosperidad y de salud. Vamos a declararlo, vamos a usar la llave. Y vamos a declarar, este va a ser el mejor año para la iglesia y para mi vida. Declárelo, lo tenemos. Dios te bendiga, Padre, en el nombre de Jesús te alabo. Te bendigo en esta noche, Señor, compartido la palabra. Ahora necesitamos esa confianza, necesitamos esa certeza, esa seguridad que tenía aquel hombre llamado Pedro. Señor, y aún a pesar de sus errores, a pesar de su falla, él creía lo que tú le habías entregado, Señor, y lo usaba gloriosamente allí en su ministerio. Amado Señor, ayúdanos a utilizar lo que tú nos has entregado, esa llave del reino de los cielos. Padre, esa autoridad delegada, alabado es tu nombre, sobre toda fuerza, potestad, gobernador y principado de las tinieblas. Tú has dado a la iglesia, Señor, esa autoridad para que en tu nombre, aleluya, respaldado del cielo, podamos compartir con los que necesitan, con los que están en aflicciones, con aquellas batallas que se levantan en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, gloria. Alabado es tu nombre, bendice tu pueblo, bendice las hermanas, bendice los hermanos, Señor, y que este año estemos usando para tu gloria y tu honra.
esas armas espirituales que tú has depositado en nuestras manos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.